La soledad obligada es una sensación de aislamiento real impuesta por factores externos, es decir, por fases de vida, por circunstancias o situaciones en que la persona inevitablemente está sola, y no porque lo ha elegido, sino porque por las circunstancias y situaciones por las que atraviesa, las fases de vida, no tiene personas con las que compartir en momentos de intimidad y siente una soledad de la que es imposible escapar en algunos casos. Y esto lo que hace es que la persona se siente insatisfecha con las relaciones que tiene, con una carencia, una sensación de carencia, una sensación de que le falta algo, de que sus relaciones sociales son escasas, o si las hay, tienen baja calidad y déficit de cantidad también de relaciones sociales. Esta sensación de aislamiento impuesto por las circunstancias, como decía, esa experiencia de insatisfacción en las relaciones sociales, tanto en la calidad como en la cantidad de las interacciones sociales que se tienen, genera un efecto de estresógeno en la persona, un efecto de estrés que hace aumentar el cortisol y que puede afectar a la salud del individuo, sobre todo de la persona que padece o que atraviesa esa soledad obligada que no ha elegido. Se siente insatisfecho, como decía, y con una sensación de que le falta algo. Una experiencia de insatisfacción en las relaciones sociales, tanto en cantidad como en calidad de estas relaciones. Esta es la soledad obligada. En una encuesta del 2015 se dice que hasta más de un 20% de personas con discapacidad vive sola y un 38% de forma obligada. Y en España, un 40% de personas mayores de 65 años viven solas. Hay 5 millones de personas que viven solas en España. Las personas más solitarias se sienten ansiosas y esto determina también que haya unas distorsiones cognitivas de su propia persona. Se describen así a sí mismas como personas inquietas, tensas o aburridas, cuando esto es una distorsión, cuando esto no es así. Las personas que están sometidas a esta situación o circunstancia de soledad obligada pueden tener unas repercusiones en la salud, tanto mental como física, por el aumento del cortisol, porque esto supone un potencial estresor, un factor de estrés importante que puede repercutir en la calidad de la vida de la persona. Se presentan déficits sociales, como decía, una insatisfacción con las interacciones sociales, tanto en cantidad como en calidad de estas. Y hay déficits también, por lo tanto, afectivos e incluso físicos, que son reales algunos y otros no son reales, sino subjetivos. Es decir, la persona percibe estos déficits sin realmente tenerlos. Hay mayor riesgo por el factor de estrés que representa, sobre todo si es prolongada en el tiempo, de tener enfermedades médicas y más trastornos mentales, incluso trastornos cognitivos, digámoslo así, déficits cognitivos, mayor riesgo de demencia, mayor riesgo de hipertensión, por el aumento del cortisol, por supuesto, de enfermedad cardíaca, mayor riesgo de ansiedad, de problemas de memoria. Entonces, los síntomas físicos asociados y los síntomas de la soledad crónica pueden ir desde el dolor, cefalias, dolor corporal, repercusión en la calidad del sueño, problemas para dormir, síntomas similares a la gripe dentro de los síntomas físicos. Y síntomas de soledad crónica, hablamos desde la apatía, del tono hipotímico, el estado de ánimo bajo, la depresión y la anedonia, que sería la pérdida de disfrute, de disfrutar con actividades que antes sí que les hacían tener un refuerzo positivo. Las personas que padecen esta soledad crónica pueden sentirse a veces amenazadas o pueden desconfiar de los demás, y se ha descrito incluso un síndrome asociado con la soledad inquieta, y se llama síndrome de la soledad inquieta, que se caracteriza por
episodios depresivos leves, crisis nerviosas, episodios de pánico, búsqueda de compañía de una manera desesperada para evitar esas ideas invasivas en forma de obsesiones con la percepción de falta de control que hace aumentar la ansiedad. Hay pensamientos negativos en forma de rumiación sobre las actitudes de los demás hacia ellos. Puede aumentar el paranoidismo hacia las personas. Una persona que se siente en soledad y de una manera obligada, como decía, puede tener menor autoestima, de hecho la tiene, un autoconcepto empobrecido de sí mismo y además tener repercusiones en las habilidades cognitivas como dificultad en tomar decisiones, problemas de concentración, una serie de síntomas que pueden estar relacionados con la ansiedad, con la depresión. De hecho, la persona no se adapta quizá a esa situación y, como decía, hay un síndrome ya descrito o identificado que las personas afectadas con el síndrome de la soledad inquieta en momentos de aislamiento social tienen episodios depresivos leves, pensamientos negativos en forma de rumiación con respecto a las actitudes de los demás y por lo tanto se incrementa el paranoidismo, probables episodios de pánico, crisis nerviosas y búsqueda de compañía de una manera casi compulsiva, por decirlo así, o desesperada para evitar o librarse de esas ideas invasivas que acceden a la mente sin control. La Organización Mundial de la Salud describe la soledad como un problema significativo de salud y considera la sensación de sentirse solo es cada vez más crónica en muchas personas, independientemente de la edad. Decíamos que en España hay unos 5 millones de personas que viven solas, lo que representaría un 40% de personas mayores de 65 años. Sin embargo, es verdad que hay personas jóvenes que también se pueden sentir solas y esto es un problema que tiene sus repercusiones en la salud porque de hecho es un estresor, es un factor de estrés. Aumenta el cortisol, dificultad para dormir, insomnio, piensan con menor claridad, puede aumentar, debido a un aumento del cortisol, la hipertensión, la tensión arterial, el sistema inmunológico se hace más débil, más vulnerable, baja la inmunocompetencia y por lo tanto cualquier enfermedad oportunista podría, iniciarse, sobre todo por factores de estrés, como en este caso estamos hablando de la soledad obligada. Sin embargo, tiene una parte, la soledad, cuando es escogida, cuando es elegida y libre, tiene una parte siempre positiva, que es lo que deberían aprovechar las personas que están en soledad de manera obligada, ¿no? Trabajar con ellos mismos, porque la soledad ofrece una oportunidad de reflexión, de aprender a relajarse, de modificar tendencias, de trabajar a nivel personal y desarrollar un crecimiento personal, hacer un trabajo profundo con uno mismo, aprendizaje de técnicas de relajación, descubrimiento de nuevos hobbies o curiosidades e intereses. En fin, la soledad tiene las dos partes, la parte más estresógena, con un potencial de estrés que puede repercutir en la ansiedad porque aumenta el cortisol y repercute en la ansiedad, en la concentración, en la memoria, incluso en la inseguridad para tomar decisiones. Puede incrementar el riesgo de ictus, de deterioro cognitivo y por lo tanto de demencias, problemas de memoria, obesidad, enfermedades cardíacas u otras afecciones médicas. Hay síntomas como los dolores de cabeza, corporales, incluso de gripe, que se asocian a la soledad y la depresión, la apatía, la anedonia y la ansiedad en general hacen también que la persona se sienta más amenazada y con más desconfianza hacia los demás. Uno de los síntomas que se daba en el síndrome de la soledad inquieta, que es el pensamiento negativo de
de manera rumiante con respecto a la actitud de los demás hacia ellos. En fin, la soledad es un problema de salud pública con repercusión, con un potencial de desestabilizar mentalmente a la persona y un potencial de repercusión en la salud, tanto mental como física, y la sufren muchas personas de una manera crónica, de manera obligada, con una sensación de insatisfacción con su propia vida, de malestar y de insatisfacción en general hacia las relaciones sociales, tanto en calidad como en cantidad. Se puede tratar y digamos que una de las líneas de acción desde la psicoterapia o la intervención psicológica sería la reestructuración cognitiva, modificar interpretaciones distorsionadas que se hacen de la propia situación que está atravesando la persona, de esa fase de vida, de esa circunstancia. Modificar esas interpretaciones y lo que se piensa de esto, porque normalmente son las interpretaciones distorsionadas y en la dirección de la ansiedad, del negativismo, lo que genera el trastorno, digamos, la insatisfacción, el malestar, de una manera significativa a nivel clínico. Se puede tratar, como decía, pero sigue siendo un problema que genera mucho malestar e insatisfacción en las personas que desafortunadamente están atravesando esta situación por circunstancias, fases de vida, en el que se sienten solas y aisladas socialmente, llegando incluso a desconfiar a los demás, aumentando el paranoidismo y aumentando el grado de estrés de manera crónica y haciéndolos débiles a enfermedades y patologías, tanto físicas como mentales.